Estimados alumnos, continuamos con nuestras clases de filosofía en cuarentena. Les envío mis saludos en este momento tan difícil que nos sigue tocando estar y bueno, seguiremos tomando clases de esta manera. Lo mejor que a mí me pareció y que sigo optando es por hacer este tipo de videos donde algún tipo de contacto tengo con ustedes y ustedes conmigo me pueden escuchar. Igual se me está ocurriendo para más adelante por ahí que ustedes graben algunos videos respondiendo por ahí a algún pensamiento determinado, pero eso lo voy a grabar para más adelante. Así yo también veo un poco sus caras y hay una conectividad mejor. Eh, ¿Qué hemos venido viendo hasta el día de hoy? Hemos venido viendo qué era la verdad. Nosotros habíamos tomado la verdad como coincidencia en el sentido aristotélico de la palabra. Habíamos definido error, mentira. Habíamos hablado de lo que era verdadero o falso. Habíamos sentado como precedente de que para nuestra cátedra eh, nosotros consideramos que la verdad era alcanzable. Y que por eso podíamos hablar de mentira. Nadie puede saber si algo es mentira si no conoce la verdad. Pero bueno, vamos a retomar esto y vamos a dar un paso más. Vamos a hablar de otra palabra que es razón. La palabra razón tiene un inconveniente, igual que la palabra amor, le damos muchos significados a una misma palabra. Cuando hablamos del amor, por ejemplo, hablamos del amor que siento por un hijo, el amor que siento por una pareja, hablamos de amor cuando hablamos de lo que siento por mi madre, por mi padre, por mis hermanos, por mis amigos. Por el trabajo, uno ama su trabajo, uno ama un auto, uno ama un amigo, uno ama un hijo. Ahora, obviamente que ninguno de esos sentimientos son el mismo, pero sin embargo a todos esos sentimientos le ponemos la misma palabra, amor. Con la palabra razón pasa lo mismo. Habitualmente hablamos de que alguien tiene la razón, o sea, de que alguien está acertado y dice la verdad. Hablamos de razón como la capacidad de la persona que está sana mentalmente, que puede proceder en la vía pública, perdón, en la vida pública y tener obligaciones y derechos. Hablamos de razón como la capacidad de pensar, o sea, habitualmente hablamos de razón también en matemática, hablamos de razón social a nivel económico, hay un montón de acepciones, pero nosotros tenemos clases de filosofía. Y en este punto, el medio por el cual uno va a alcanzar la verdad en la filosofía es por medio de la razón. Ahora bien, vamos a seguir con esto del vocabulario. ¿Qué es la razón? Esa sería la primera pregunta. Y para nosotros es una acción que compete que tiene tres partes. La primera, la observación. La segunda, la reflexión. Y la tercera, la argumentación. Vayamos a la primera. La primera, dijimos recién que era la observación. Cuando hablamos de observar, hablamos de prestar atención con los sentidos. ¿Qué significa eso? Que yo utilice conscientemente y me fije y me concentre en un objeto determinado. Por ejemplo, ahora estamos observando este pescado de cerámica, que lo tenemos acá. Dicho sea de paso, me quedó lindo. Entonces, yo estoy observando, le estoy prestando atención. Mientras me dirigía hasta acá, desde la otra parte de mi casa, debo haber visto un montón de cosas, pero a esas no les presté atención. Así que cuando estoy hablando de observar, estoy hablando de prestar atención a lo que me muestran los sentidos. Para decirlo de forma más técnica, hay un fenómeno visual en este caso, que es lo que se me presenta a los ojos, que sería este pescado de cerámica, y yo estoy prestando atención a la información que me están enviando los sentidos. En este caso, el sentido visual, puede ser también el sentido táctil, el auditivo. Así que cuando hablamos de observar, hablamos de prestar atención con los sentidos. En segundo lugar, hablamos de reflexión o reflexionar. Hoy en día yo usaría más la palabra procesar. En un principio hablaban de reflexión en la antigüedad por el amasado. Se tomaba la masa, se la estiraba,
se la volvía a doblar sobre sí misma y se la volvía a estirar. Ese hecho es lo que normalmente se llama reflexión. Ahora, hoy no usamos nosotros el procesamiento mental. Nosotros vivimos en una época de computadoras, de tecnología informática, gracias a la cual nos estamos comunicando en estos momentos. Y sería más coherente hablar, para que ustedes lo entiendan, antes que reflexionar, de procesar. El mundo me ha enviado información que la he percibido a través de los sentidos. Volvamos otra vez al ejemplo del pez. Yo he observado el pez y tengo una información en mi mente. Bueno, yo a partir de eso voy a procesar esa información y a través de eso voy a argumentar. Pero vayámonos a esta parte primero. Entonces, cuando hablamos de reflexionar, hablamos precisamente de esto, de procesar la información que nos envía el mundo y que percibimos a través de los sentidos. Veamos esto en un ejemplo. Acá tengo un vehículo que no están dando ahora, pero si observamos, acá tiene una puertita. Si uno la abre, se va a encontrar con que hay la entrada para un depósito donde va el combustible. El combustible es precisamente lo que va a hacer funcionar el auto. Si ahora vamos para acá y observamos, vamos a ver otro vehículo y también tiene esta puertita y también tiene un elemento por el cual ponerle el combustible. Dijimos antes que el combustible es lo que permite andar, entonces por lo tanto todos los autos deben tener este elemento. Si yo mirara un montón de autos, me encontraría con que todas tienen la misma puertita. O sea, yo vengo observando determinada información o determinado fenómeno al cual estoy prestando atención. Ahora bien, todos los autos que me crucen la calle o mire, tienen esa misma puertita por la cual ingresa el combustible. A partir de esto yo lo reflexiono y voy entonces a pensar que todos los autos tienen un compartimiento para que ingrese el combustible. Más adelante veremos esto con más detalle. El producto de una reflexión racional va a ser un enunciado como el que acabamos de postular, pero todo esto es vocabulario que iremos viendo más adelante. O sea, yo voy a hacer el siguiente enunciado. Todos los autos tienen una puertita por donde ingresa el combustible. Eso es un enunciado y es producto de la reflexión que acabo de hacer. Esta es como la tercera vez que trato de que me salga esto. Vayamos a la parte final. Cuando hablamos de argumentación, si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, yo les recomendaría que busquen ahí, porque Wikipedia a veces suele tener bastantes errores, o las personas suelen escribir lo que les parece y no lo que es la definición técnica que uno necesita. Pero bueno, cuando hablamos hablamos de argumento, estamos hablando de un razonamiento que se utiliza para probar afirmativa o a veces negativamente un enunciado. ¿Qué quiere decir esto? Yo afirmo que todos los autos tienen un depósito para el combustible a partir de la observación que yo realicé. Siempre las explicaciones filosóficas o las científicas van a tener una argumentación. Uno no afirma algo porque sí. Si yo digo que afuera hay un elefante, no lo estoy afirmando porque a mí me parece que hay un elefante. Lo afirmo porque yo he ido y he visto efectivamente que el elefante está ahí. Si lo viéramos en un sentido más científico, cuando la ciencia afirma algo, lo hace a través de haber realizado primero una experiencia. Si no, estamos simplemente ante una teoría. Pero volvamos al hecho que nos compete. Así que cuando argumentamos, estamos validando o negando un determinado enunciado. En este caso, todos los autos tienen un depósito para el combustible. Y ahí va a venir el principal problema con que nos vamos a encontrar. Que un razonamiento, por más que sea válido, no necesariamente es verdad.
Y ahí voy a hacerles la siguiente salvedad. Si yo me encontrara con un auto que anda a energía solar, me voy a encontrar con que no tiene ningún depósito para cargar el combustible. Si yo dijera que todas las aves vuelan, me encontraría, justo ahora no hay ninguno por acá, con que las gallinas no lo hacen y son aves. O sea, que un razonamiento sea válido, sea posible, no hace significativamente a que sea verdadero. Ahí está, acá logré encontrar uno. Si vemos, acá nuestra querida gallina es un ave. Tiene alas, plumas, todo lo necesario, pero por una cuestión evolutiva no vuela. Así que el afirmar que todas las aves vuelan sería a partir de que todas las aves que yo he observado vuelan, no significa ni abarca a todas las aves en el mundo. Así que volviendo a repetir lo que decía recién, que un razonamiento sea válido no lo hace verdadero. Vamos a dejar este momento hasta acá y la clase que viene seguiremos continuando. Estimados alumnos, como para ir terminando y voy a empezar a agregarles ahora en más a las clases para darle un poco más de alegría también, una frase, un relato, un cuento al final de cada una. El día de hoy les contaré el cuento de El ciego y el inválido. En una ciudad medieval vivían de la limosna una persona ciega y una persona inválida, no podía desplazarse. Entonces competían diariamente para ver quién levantaba más dinero de la limosna. Y se peleaban por los clientes, por la gente, vivían siempre enemistados. En el pequeño lugar donde vivían, en una serie de chozas a la salida de la ciudad, una noche se produce un incendio y el resto logra escapar, pero ambos dos no pueden. El ciego se encuentra con que si bien él puede correr perfectamente, no sabe hacia dónde hacerlo, y el inválido se da cuenta de que él puede ver perfectamente hacia dónde huir, pero no puede caminar. Entonces, ambos entran en algo que se llama el insight, en la epifanía, y se dan cuenta que solos van a morir, pero si se ayudan y se acompañan entre ambos, pueden llegar a sobrevivir y salvarse. Así que el ciego levanta sobre sus hombros al hombre inválido y él le señala el camino hacia donde huir. Ahí en más empiezan una gran amistad en la cual los dos empiezan a trabajar y empiezan a prosperar. Le mando saludos, alumnos. No nos salvamos solos, nos salvamos ayudados entre todos. Un abrazo.